Bueno, estamos de vuelta y ya nos acompañan en este bloque dos exministros de Educación. Primeramente, si hablamos en términos educativos, y un expresidente de la República y una candidata a presidenta de la República. Le damos primeramente la bienvenida a la doctora Blanca Ovelar, quien fue ministra de Educación, candidata a la presidencia de la República. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago. Buenas noches para vos y a la amable audiencia. Y al doctor Nicanor Duarte Frutos. Buenas noches. Y también está con nosotros el doctor Nicanor Duarte Frutos, expresidente, exministro de Educación. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago, un placer estar contigo en este programa y saludo afectuoso a todas las madres del Paraguay, ya que hoy es el Día de las Madres. Yo tengo todavía a mi madre viva, felizmente, y creo que el gran desarrollo del país se debe fundamentalmente a la labor de las mujeres durante todo el proceso histórico que hemos vivido. Perdón. Y por cierto, también el saludo, por supuesto, a todas las madres, como decíamos al inicio. Esta situación que se dio con la toma de colegios, me llamó la atención que había muchas mujeres que estaban como protagonistas. Camila, Joana, las chicas eran las que tomaban, claro, que tomaban el protagonismo de estas tomas. Mucho se habló de la reforma educativa, y acá tenemos dos periodos importantes dentro del Ministerio de Educación, y hoy la criticada reforma, recordarás, Nicanor, que en la última vez que estuviste acá te preguntaba respecto a si se fracasó o no con la reforma educativa. Vos tomaste más cercano a la finalización de la dictadura. ¿Qué evaluación haces hoy con todo este movimiento estudiantil de la tan mentada reforma educativa? Bueno, primero yo felicito la participación de los jóvenes. Para mí fue un acontecimiento histórico que nos advierte a todos que hay un tiempo nuevo en el Paraguay. Los jóvenes del siglo XXI están interconectados con el mundo. Ellos ven modos de consumo diferentes, modos de participación política diferentes de la juventud, y demostraron que cuando hay una conciencia clara de objetivo, cuando hay un lenguaje articulado, un lenguaje bien articulado y buen manejo de la coyuntura, se puede lograr los objetivos políticos. Termino con esto. Nuestro partido viene llorando hace 3 años para sacar a un ministro o a una ministra. Los sindicatos hicieron varias huelgas con el propósito de cambiar ministra, de cambiar ministro. No consiguieron. Los jóvenes en 48 horas provocaron la salida de una ministra porque tuvieron una conciencia clara del objetivo, tuvieron un lenguaje articulado, político, coherente, del cual se apropió una gran colectividad, 170 escuelas tomadas, lograron su objetivo y avanzaron con un programa, con un lineamiento de mediano y corto plazo con el propio presidente de la República. Es la praxis política. ¿Se merecía la fuente de la salida? En una respuesta tan monosilábica. Después entramos al análisis. Yo creo que es una discusión que tuve siempre con el presidente de la República. ¿Que tenía que salir la fuente? No, una vez me preguntó cómo debería ser, cuál sería, la característica. El perfil. El perfil. Y le había dicho que tiene que ser ministro político o una ministra que además de técnica sepa abordar la conflictividad ineradicable de la sociedad, y más todavía en el ministerio, con, no sé, Blanca, 70.000 docentes, más de 30 sindicatos. Marta, para mí, se va por su absoluta impericia política y porque en cierta manera pretendió reproducir la lógica del patrón obrero. Cuando ella fue convocada a la escuela, tenía que inmediatamente trasladarse a ese lugar y conversar con los jóvenes, porque la autoridad tiene que acudir ahí donde el pueblo le reclama. Más todavía, una ministra es pagada por el pueblo. Y yo creo que ese fue el primer error. Se fue justamente entonces Marta Lafuente.
por una impericia, no sé si justamente, pero no tuvo manejo político. Hace 6 meses que los jóvenes empezaron con la sentata. Venían pidiendo cosas, venían reclamando. Y fue la primera acertada de Enrique Riera, el actual ministro, el inmediatamente al ver asumido ir junto a los jóvenes. Y Enrique tiene manejo político. Él es una persona que forma parte de los cuadros políticos del partido, con errores y aciertos como todos los que estamos en la política. Doctora, la reforma educativa como tal, se habla del fracaso de la reforma, de una reforma que no camina, que hay que cambiarla a pleno. Inclusive los jóvenes decían en algún momento, no queremos que asuma el ministerio ninguna persona que haya tenido algún vínculo con la reforma educativa. Y ahí estaban los Nicanor Duarte Frutos, Blanca Ovelar, Montero Tirado, Luis Ramírez, toda la gente que se haya involucrado de alguna manera. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí. Pienso que a la hora de juzgar, los protagonistas tienen derecho a hacerlo desde sus emociones, desde sus percepciones. Creo que eso no es criticable. Cada quien en una sociedad abierta y pluralista puede manifestarse. Lo que tenemos alguna trayectoria y conocemos la complejidad del sistema educativo, tenemos el deber de poner elementos con mucho más rigor a la hora de hacer un análisis, ¿verdad? En el ministerio vino un ministro y dijo la reforma fue un fracaso en el gobierno de la transición y abortó un programa clave. Y yo quiero, Santiago, en un programa con datos mostrar la evaluación de los niños paraguayos del 2007 y la evaluación de los niños paraguayos del 2013. ¿Cómo es posible que descienda? No, es una evaluación hecha por nosotros, una evaluación hecha por UNESCO. ¿Quién se manifestó en relación a eso? Aquí mataron el programa Escuela Viva. El programa Escuela Viva es un programa dirigido a las escuelas más pobres para poder hacer que ellas por lo menos eleven su rendimiento y se equiparen al promedio nacional. Y por otra parte, al revisar el resultado educativo, hoy la ciencia nos dice, Santiago y amable audiencia, que hay una enorme fuerza de mantener pegado el rendimiento ligado al origen social de las familias. Entonces nosotros nunca vamos a tener un sistema educativo perfecto de donde salen todos sabios si tenemos pobreza, si los niños a los 5 años nos llegan ya con condiciones de educabilidad deteriorados, ¿verdad? Si esos niños tienen carencias nutricionales en su infancia. Encima las neurociencias hoy nos dicen que 1000 días nomás son claves para estructurar la arquitectura neurológica del niño. Ella funciona la ñacaña, de 1000 días antes ya de coma ña conforme a para eso necesitamos dentro doctora, sí, de ese análisis, y como le preguntaba también a Nicanor, yendo al caso puntual de Marta Lafuente, ¿para vos fue un fracaso la gestión de Marta Lafuente o fue un fracaso parte de la gestión de Marta Lafuente? Yo creo que un ministro necesita habilidad política, porque ese es un cargo político, ¿verdad? Yo creo que Marta se dedicó mucho a hacer el trabajo técnico. Yo no vi que haya habido tanta solvencia en los viceministerios, entonces ella asumió todo ese trabajo. Eso es lo que se percibe desde afuera, eso es lo que algunos referentes que tienen más contacto con el ministerio lo dicen. Marta es una persona capaz, yo creo en su honestidad, pero una condición esencial para dirigir un ministerio con alta conflictividad es la habilidad política, la lectura correcta. El escándalo que se generó con el tema del cocido de oro, ¿verdad? Fue un escándalo muy fuerte, ¿verdad? Yo pienso que falta de tino político le llevó a ella a defender el proceso administrativo. Como ella estaba segura de que hizo bien el proceso administrativo, ella sale y defiende eso, mal asesorada, ¿verdad? Asesoramiento comunicacional, cero. Porque cuando hay un cuestionamiento de esas características, los procesos legales no sirven. La legitimidad es lo que entra en juego allí. Entonces, ese fue para mí un error lamentable, ¿verdad? Y bueno, definitivamente el manejo de una cartera de Estado donde tiene que articular acciones de diferentes sectores requiere capacidad de diálogo y apertura permanente. Sí,
No, yo primero quiero apegoñañemos que está la reforma educativa. Acá hay muchas opiniones y muchas críticas que no tienen fundamento en un diagnóstico de especialista. Primero, él haya criticado de la reforma. ¿Qué vamos a criticar? La reforma, vamos a criticar el programa curricular. Voy a tratar de ser sencillo. Va él añañan de Gustaya. El sistema curricular, ¿quiénes hicieron el sistema curricular? Las personas más prestigiosas intelectuales de la década del 90. Pepe y Domingo Rivarola, Vicente Sarubi, Montero Tirado, hoy Gustavo Becker, colaboró Roa Bastos. Jacuera Oyapola programa para superar la educación autoritaria, bancaria, impersonal del estronismo. El objetivo inmediato era instaurar una educación democrática y elevar la cobertura educativa, tojomiela escuela be, ya ambe huecatuya superaya jabo, la deficiencia, lograr mayor calidad. Esa cosa no nos gusta. Yo creo que sí hay que revisar entonces el sistema curricular porque pertenece al siglo pasado. No es que hace 24 años. Se hace ese sistema curricular en un momento distinto, en la agonía de un siglo, cuando el contexto económico, tecnológico, científico todavía no estaba tan avanzado como hoy. O sea, el proceso de madurez democrática para vos es uno de los legados importantes de la reforma. Bueno, exactamente. Estos niños que salieron a protestar en las calles, estos jóvenes son hijos de la educación democrática, porque en el pasado la educación fue totalmente autoritaria. Entonces, sean de lo mitango. Bueno, entonces, ya cambiata el sistema curricular. Entonces hace falta un pacto educativo, un nuevo pacto educativo, político, social, cultural, con los estudiantes, la estudiante guapía, los docentes. Vamos a profesionalizar los docentes, pero no descontándole compulsivamente, no castigando las huelgas. Vamos a darle participación a los jóvenes, pero no censurando los centros estudiantes. Los centros estudiantes tienen que tener activa participación, dinámica participación y contestación a un orden pedagógico, un orden administrativo que está mal. Vea la primera parte. Y la segunda parte, lo que yo veo, y con esto termino, porque la vez pasada te observaron porque hablé mucho. Entonces, eso le dije a Nicanor cuando le saludé. La vez pasada le dejé hablar mucho y al final me retaron a mí. No, pero voy a hablar más yo. Hay gusto más, vea. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Va el año de Gustaya. Reforma curricular de Gustaya. Bueno, sentémonos todos los sectores a revisar qué vamos a dejar y qué vamos a cambiar. Punto uno. Mira, pero el punto dos, que espera, este punto dos es más importante. Pero lo que yo veo que el ataque, o más que el ataque, la crítica a la reforma, viene a partir del derrumbamiento de la escuela, viene a partir de la gran corrupción, viene a partir de una falta de mayor inversión en infraestructura y de un mayor presupuesto con respecto al Producto Interno Bruto. Pero ahí entramos en FONACIDE. FONACIDE es una ley que se crea en el 2010. Buenos amigos periodistas 2012. Fueron también, 2012, fueron mentores, y ahí se produce la gran corrupción. Según la hora periodo, mi vendo allá con la escuela. En mi primer periodo hicimos casi 4.000 aulas, 1.500 laboratorios. Empezamos a superar las escuelas, el rancho, a partir del 93, cuando nosotros asumimos el ministerio, y después como presidente de la República, con esto termino, Blanca era ministra, llegamos a invertir 5.5 del Producto Interno Bruto, terminando nuestro mandato en el 2008, 5,5. Ahí están las estadísticas y el presupuesto. Acá termino, pero mi paciencia. Sí, porque seremos mamas. La paciencia, los griegos decían que el autodominio es la madre de la virtud. Entonces, y 5,5 del PIB, Orero Guajé 2008, luego de haber recibido el país en condiciones financieramente precarias.
y llegamos a aumentar el presupuesto del 2003 al 2008 160%. Nicanor, Este ¿por qué gobierno, con este todo- gobierno, por qué con toda este esa gobierno, inversión, el 73% de los niños de tercer grado no entienden lo que lee? Por ejemplo, eso es educación también. No solamente el aula que se derrumba, no solamente el aula que se le desplomó a la fuente. Cuando estos chicos exigen educación, Exacto. exigen tener una educación en términos de lectoescritura que le permita también entender en tercer grado qué es lo que están leyendo. Bueno, El 73% no entiende. Bueno, está muy bien, entonces... No está bien, está mal, Nicanor. Está muy bien tu crítica, te digo, tu crítica está bien, pero eso implica que además del sistema curricular, además del mejoramiento de la infraestructura física que se ha ido logrando, a pesar de que con FONACYDE hay más de 100 municipios que están bajo investigación, para mí fue un error descentralizar los fondos sin medir la capacidad operativa de los municipios. Pero al tema que te referiste, ahí está el tercer o el eje principal de la necesidad de revisar la reforma y el rendimiento académico, la profesionalización de los docentes. El Ministerio de Educación tenía 40 millones de dólares. La administración actual que acaba de irse, 40 millones de dólares tenía para capacitación docente y ese presupuesto no se ha ejecutado. Sí, presentamos aquí. No se ha ejecutado. Sí. Entonces, una vez más, los técnicos son muy buenos, ¿verdad? Las técnicas son brillantes. Yo respeto a los técnicos. Es más, muchos técnicos y técnicas brillantes trabajaron con nosotros, pero necesita conducción política. No es posible que yo tenga 40 millones de dólares para la capacitación y estoy llegando al tercer año y no he podido ejecutar ni el 15%. Blanca, hay una cuestión que instaló Marta Lafuente y permanentemente mencionó, incluso en la despedida que hacía mencionó esto. Hay un legado que tiene que ver con una carga de funcionarios, con una carga de sindicatos y con una carga de gente que políticamente manejó siempre el Ministerio de Educación, donde lo técnico estaba en un segundo plano. ¿En qué medida una exministra como Blanca Ovelar o un exministro como Nicanor Duarte Frutos asumen el haber cargado sin depurar un ministerio con tanta gente que políticamente hace lo que quiere dentro del MEC? Que con un sindicato presiona para que el docente, aunque no esté capacitado, esté en aula, porque finalmente es producto de nuestra sociedad. Pero le marcamos el futuro a los chicos cuando le ponemos gente que no tiene la capacidad para estar en aula. Y en alguna medida ustedes también tuvieron la ocasión de depurar eso y de dejar un ministerio mucho más acorde a la educación y no a la política. Y yo pienso que esa pregunta hay que trasladar también en lo que pasó después. Cuando yo fui ministra nunca nombré horas cátedras a una persona que no tenga título. Y eso saben los colaboradores que trabajaron conmigo. Saben. Y saben los sindicatos. Porque yo converso con ellos y por motivo de la ley y del Estatuto del Educador nos hemos recordado y se han ido y trabajamos. Nosotros hemos iniciado el proceso de depuración y hemos trabajado muchísimo en la profesionalización del docente, ¿verdad? Cuando yo asumí como ministra existía el concurso y el concurso era solamente de las carpetas y los antecedentes. Nosotros hicimos el concurso, incorporamos el examen para el concurso Santi. Y para los que iban a ir a las cátedras y para los que iban a ir a cargos directivos, le pedimos la defensa pública de un proyecto de gestión. Recuerdo que yo más de una vez fui observada cuando personas entraban a puestos relevantes, personas que no tenían nada que ver con el partido de gobierno y esas cosas. Nosotros hemos luchado por despartidizar. Nadie ha luchado más por despartidizar la educación que yo. Incluso fui observada porque hemos enviado a estudiar afuera a muchísima gente. ¿Quién te observaba, Nicanor? Me observaban los sectores políticos partidarios. Me decían, Nicanor, ¿qué te decía? El presidente... podemos señalar defectos de Nicanor, pero tiene una virtud esencial que yo siempre destaco. Él es un hombre que siempre se rinde ante la evidencia de la razón. Cuando uno le muestra la razón y le explica algo, él siempre dio el apoyo. Él siempre me dio el apoyo político para que yo haga lo que... Una ministra no puede hacer nada sin el apoyo del presidente. Ni Blanca ni Borda en la economía
sin el apoyo de un presidente. No hay ministra que de manera autónoma puede llevar a cabo política de transformación académica, moral o ética sin el apoyo del presidente. Así es. Y yo he tenido... Hay ocasiones donde finalmente ese ministro... Yo voy a poner el ejemplo de hoy. Yo creo que hoy el ministro de Educación tiene un criterio mucho más claro que el criterio de educación que pueda tener el presidente Horacio Cartes. Yo quiero que... Creo que Riera tiene no viniendo del ámbito plenamente educativo, creo que tiene mucho más clara la película que el propio presidente de la República. Seguramente. Esto, por favor, esto podría mostrar para un poco desmentir tus afirmaciones. No desmentir, pero ahí está nuestra lucha. ¿Qué dice esa tapa, por ejemplo? Hoy, ministro de Educación, Llora. Año 94, pesa presiones coloradas, cambian a 60 supervisoras. Más veo ya, po. Nicanor Duarte Frutos. Bueno. Es hora de que el Colorado proyecte la sociedad una voluntad de cambio. Muy bien. Duarte Frutos ante nuevo round de seccionaleros. Sí. Colorado siguen cuestionando al ministro. Sí. Colorados intensificarían presión contra Duarte Frutos. Quieren cambio del Ministerio de Educación. Sí. Persisten presiones al ministro de Educación, Duarte Frutos, y mantiene postura. Encabezaría el propio Sanabria. Sanabria Cantero es presidente del partido. Educación decidió intervención de varias instituciones educativas. Los títulos de esa época hoy no condicen con la realidad del legado que se ha dejado Nicanor. ¿Por qué? Y el legado es de una carga plenamente política dentro del medio. ¿Quién dice eso? Pero eso se ve. Los sindicatos que hoy presionan. No, pero los sindicatos de docentes son sindicatos que luchan por sus beneficios y hay que poner criterios institucionales. Ellos se levantaban de la mesa cuando yo quise poner en la evaluación del desempeño la integridad ética, porque como dice la Constitución, un año ellos estuvieron peleados conmigo, se levantaron y se fueron. Y yo le decía a mi equipo, no se preocupen, van a volver, necesitamos poner eso. Porque estaban en contra. Ellos siempre van a presionar en una sociedad. Los actores sociales presionan de acuerdo al poder que tienen. Eso hay que saber administrar. Ellos siempre van a presionar por sus beneficios. Ellos también van a presionar porque los que entraron interinos ya se queden en el cargo sin concurso. Nosotros hemos hecho concurso. Y a mí... esa historia de los planilleros se tiene que diferenciar y se tiene que discriminar. Yo quiero pedir quiénes son los planilleros, porque cuando yo entré como ministra encontré también, pero nosotros hemos sacado, nosotros no hemos dejado un planillero. Al ser interpelado, Humberto Peralta no supo responder al respecto. Al respecto de los planilleros que dijeron iban a sacar de las instituciones públicas. ¿Dónde están? Yo creo que esa es un criterio más de desprestigiar a la clase política. Es un invento de hijos. Yo no digo que sea un invento, seguramente existen, porque también yo encontré, cuando me fui al Senado, se fueron junto a mí personas que se fueron a pedirme que les ayude a recuperar sus rubros. Y les averigüé y eran estudiantes. Y le dije yo, ¿cómo si sos estudiante vas a acceder a ese rubro? Y habían entrado en el gobierno anterior. O sea, es un tema complejo, que si lo que vamos a hacer es buscar culpabilidades y endilgar... Pero yo creo que es momento de analizar lo que también se hizo. Por supuesto, doctora. Pero yo le voy a decir una cosa. Un medio afín al presidente Cartes dijo de que yo metí 11.000 docentes. Yo pienso que más. Nosotros expandimos la reforma, pero no es que sean 11.000 personas, eran 11.000 cargos. Personas que tenían X número de horas cátedras concursaron por más y también fueron personas que fueron incorporándose al sector porque la educación al expandirse necesitó más docentes. De hecho, esa es una realidad. Lo que no se puede es ahora por intereses políticos desconocer, ¿verdad?, borrar la historia, presentarse como los buenos, ¿verdad?, contra los malos que han tenido criterio político. Nosotros hemos trabajado, yo me he plantado al presidente de entonces para poner una viceministra que no era de mi partido. La persona que dirigía las escuelas rurales era una persona que militaba en el Frente Guazú. La persona que dirigía el programa de educación inicial era una afiliada al partido País Solidario y fue viceministra en este gobierno. Yo me he peleado por despartidizar. ¿Hablaste con Lafuente al respecto? No hablé con ella porque yo no sé si por orden del presidente, pero cuando ella asumió, ella excluyó a muchos amigos. Ella no quería hablar con vos. No, yo he conversado con ella en el inicio, cuando ella iba a asumir y me mostró el equipo que iba a nombrar y yo le dije, si tenés las manos libres hoy como nunca, porque no siempre un ministro tiene todas las manos libres para nombrar a su equipo. ¿Por qué vas a poner un equipo con esas características, sobre todo en el ámbito administrativo? ¿Por qué no pones un equipo tuyo? Le dije y me dijo, no tengo más tiempo.
Era el 13 de agosto del 2013, cuando yo hablé con ella y le cuestioné, porque evidentemente en la elección del equipo uno a veces comete errores. No y ella puede se equivocó en la elección de su equipo. Por supuesto que se equivocó. La directora de formación docente no puede tener 50 millones de dólares, porque no son 40 ni ganó, son 50, durante 3 años y no ejecutar nada, cuando el corazón del problema es la cuestión docente. Y en el programa de gobierno que escribimos para el gobierno de Cartes, con asesoramiento incluso de un israelita que vino, pero ya encontró todo hecho lo que nosotros escribimos, pusimos que ese iba a ser el corazón del programa y eso no se cumplió. Se olvidó, se obvió. ¿Cómo es que vamos a mejorar la educación si no ponemos nuestro empeño en dignificar al maestro, en recuperar el prestigio social? Si eso no hacemos, no vamos a mejorar. ¿Ya no va a cambiar la educación durante el gobierno de Cartes o todavía hay tiempo para mejorar? Lo que le queda a Riera al próximo el actual ministro. Claro que hay tiempo para mejorar, claro que se pueden hacer, pero... ¿Vos crees que hay tiempo, Nicanor? Sí, yo creo que sí. Claro que hay tiempo y se puede mejorar. Que hay que mantener la esperanza, pero tenemos que sentarnos a dialogar superando estas discusiones personales, quién fue mejor, quién fue peor, qué se hizo. Yo creo que hace falta un nuevo pacto político, social, para profundizar el proceso educativo. Primero, CONACYT tiene que tener mayor presupuesto para la ciencia y para la tecnología. No podemos avanzar hacia una modernización de la educación sin invertir en ciencia, en investigación, en ciencia y tecnología. Y aquí quiero decir algo. El total de inversión de América Latina en la investigación mundial, ¿cuánto aporta en el total de lo que se gasta en el mundo en investigación científica América Latina? 2%. 2%. Brasil, de ese 2%, Brasil encabeza la inversión en ciencia y tecnología, en investigación, después está México. Está Chile, después está Chile, estamos hablando más de América del Sur. Y lo que es más llamativo, también hay que llamar al sector privado, Santiago. ¿Cuánto invierte el sector privado en la investigación científica en China? Hoy, sociedad comunista, entre comillas, invierte 74% del sector privado en investigación científica. En Estados Unidos invierte el 64% del sector privado en investigación científica. En Brasil invierte más o menos 30%, en Argentina 17%. En Paraguay, ¿cuánto invierte el sector privado en la educación y en la investigación científica? No invierte nada, pero yo veo a los gremios sentarse a dar cátedra de educación y a plantear cómo hay que llevar adelante la modernización de la educación. ¿Te referís a Juntos por la Educación, por ejemplo? Yo no me refiero a ninguna institución en particular, pero tenemos que superar ese maniqueísmo, sentarnos y diseñar una política de mediano y largo plazo pensando en la investigación, en una sociedad de investigadores, pensando en un mayor presupuesto. ¿Por qué si nosotros en una precariedad económica financiera, en un caos financiero, recibimos el país en quiebra, terminamos con 5,5 del PIB, cuando que la UNESCO recomienda 6 mínimo? Corea invirtió 17% durante 20 años para hacer lo que es Corea del Sur. Pero ¿por qué si en el 2008 ya llegamos al 2005, habiendo recibido el país con 6.000 millones de dólares del PIB, Lugo recibe con 18.000 millones de dólares el PIB y Cartes con 33.000 millones de dólares? Tenemos que hacer un pacto para llegar mínimo al 10% del PIB, porque las condiciones, las condiciones económicas han mejorado sustancialmente. Lugo recibió un país no como ha recibido nuestro gobierno y Cartes mucho mejor. ¿Por qué ese retroceso? ¿Por qué no se avanzó en la inversión con respecto al Producto Interno Bruto? En ¿Por términos qué? Reales, ahí tengo un dato que darte. Es más, Quiero darte un dato. Perdón, Marta, 200... perdón, Blanca, estoy hablando, perdón.
Voy a terminar y Pero quiero complementar nomás lo que decís. si me dejan terminar. Entonces, Quiero complementar nomás y decir entonces hay que pensar por qué hubo un retroceso cuando el país creció y sigue creciendo. El Paraguay va a crecer este año otra vez. Mirá, Argentina prácticamente no va a crecer. Brasil está en recesión. Nosotros seguimos creciendo. Entonces, ¿cómo se explica que un gobierno que recibió un país en llama, en la peor forma, de la peor manera, pudo llegar al 5,5? ¿Y qué pasó después? Este gobierno, el gobierno actual, ha aumentado en 3 años 13% el presupuesto de la educación. Nosotros en 5 años, 160%. Yo no sé cuánto se invirtió en educación los bonos soberanos. De los 2.400 millones de dólares, Santiago, ¿usted sabe cuánto se destinó a la educación? Nosotros tenemos algunas placas con los números que queremos mostrar enseguida también. Pero yo lo que Blanca, quiero decir, lo que quería complementar respecto a lo que él estaba diciendo, es que por primera vez en la historia del ministerio que yo recuerde, este año el presupuesto es menor al del año pasado. Eso no sucedió nunca en educación, siempre el presupuesto fue creciendo. La ejecución no es más del 30%. La ejecución es baja, pero el presupuesto que envió Hacienda a la comisión, o sea, al Parlamento, tenía 270.000 millones menos que el año pasado, que el presupuesto de 2015, el que es para el 2016. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo es posible que en educación, yo en la comisión conversé de eso, ¿cómo es posible que se reduzca? Se redujo y en la bicameral agregamos ese monto, que es una deuda histórica para escalafón docente, ¿verdad? Y recuerdo que el ministro de Hacienda se enojó muchísimo con eso. Finalmente lo reducen teniendo en cuenta un criterio absolutamente incorrecto. Se está recibiendo más plata de FONACIDE. FONACIDE es otra cosa. Y es un recurso complementario a los recursos que el propio Estado invierte en educación. Fue un recurso muy importante que se dilapidó. Lo que se dio en 4 años a los municipios y gobernaciones para construcción es más que el doble de todo lo que el Estado se endeudó para hacer la reforma, para comprar libros, para capacitar a los maestros y también para hacer construcciones. Yo les quiero hacer a los dos una pregunta, pero les pido por el amor de Dios que me respondan con un sí o con un no. Sí. Nicanor, ¿vos te considerás padre de esta reforma educativa? No, yo no soy padre, yo fui un funcionario administrativo. Pero eras cabeza. Sí, de administración. Cabeza administrativa. Yo no elaboré el sistema curricular, que para mí es bueno. Pero no reconocer la paternidad de esta reforma educativa. Yo fui un aliado o un funcionario que llevó en la práctica lo que se resolvió en materia curricular y logramos grandes apoyos financieros en ese momento. ¿Estás orgulloso de esta reforma? Orgulloso para mí es una palabra bastante compleja. Yo digo que hemos cometido errores, que tenemos que revisar el sistema curricular, que vivimos un mundo diferente. ¿Pero estás conforme con la reforma? No, yo no estoy conforme con nada de lo que humanamente se puede hacer. Siempre se puede hacer mejor. Yo digo que la reforma fue importante porque hay que historizar la educación. No se puede analizar hoy sin entender todo ese proceso histórico, cómo empezó. Nosotros, Paraguay invertía 1,5 del Producto Interno Bruto, invertíamos igual que Haití durante la época de Stroessner. Entonces no estás conforme. Sí. ¿Vos te considerás madre de esta reforma educativa, Blanca? Y he trabajado muchos años, he empeñado mi vida en eso. Hoy muchos que han sido sindicatos adversarios me llaman y me dicen, hicimos bien, ¿verdad? Pero yo creo que no hicimos todo lo que quisimos, ni todo lo que hicimos está exento de errores. Pero tenemos que mirar de dónde venimos a la hora de juzgar los logros. De dónde venimos, porque nuestra reforma es considerada en los estudios teóricos que se hacen en los bancos por su enorme expansión, por la enorme cantidad de niños que entraron en la escuela en una sola década y todavía tenemos que luchar muchísimo por la calidad. Pero para mejorar la calidad hay un factor clave esencial, el maestro. No hay mejoramiento de la calidad sin un maestro conforme, satisfecho con su trabajo, que recibe un buen trato del Estado. ¿Con estos maestros, Blanca, es posible? Y con estos maestros sí les formamos. Hay muchos maestros buenísimos. Tenemos en el sector educativo maestros brillantes que pueden ser
tutores y profesores de sus colegas, así como hay maestros muy escasamente formados, producto de un cambio enorme en el sistema de formación del maestro, donde el ministerio no ha tenido la chance de frenar ni poner criterios, porque el ministerio quedó fuera de toda intervención en la educación superior. Y las universidades privadas... Este gobierno se ha empeñado en formar maestros. Justamente eso es lo que no se ha hecho. Justamente ese es el problema que no se abordó. Pero, Santiago, la formación del maestro hasta un tiempo, y hay que mirar incluso la etapa dictatorial, la formación del maestro tenía criterios. Esos criterios se desvirtuaron totalmente cuando empezaron a funcionar los institutos de los sábados. Hoy hay universidades privadas que en 28 sábados dan título de grado en educación. Acá se ha mostrado cómo entregan títulos de enfermería en 48 horas. Así mismo. Y eso también impactó enormemente. La calidad del recurso humano es producto de un sistema desbordado donde el MEC no tuvo chance de incidir. ¿Por qué? Porque se hizo una ley de propósito con intereses y eso se generó en ese cuerpo legislativo donde yo estoy ahora, ¿verdad? Doctora, tengo que ahí hacer la pausa. Cerro Porteño fue el primero que se inscribió en ese centro buscando el título en 48 horas. Si ustedes tuvieran que hacer algún cambio drástico hoy dentro del Ministerio de Educación, dejemos de hablar de historia, hablemos de los desafíos que se tienen a partir de ahora. Sí. ¿Qué es lo urgente que no puede esperar, doctora, dentro de la educación? La capacitación docente y el reordenamiento administrativo de las escuelas. Hay una cantidad enorme de escuelas que surgió por iniciativa comunitaria o por algún actor político de la comunidad y tenemos distribuida la matrícula de manera irracional en términos de que tantas escuelas pequeñas, ¿cómo vamos a fortalecer todas? ¿Cómo le vamos a poner de barrio, de comunidades? Nosotros necesitamos hacer un plan de reordenamiento donde concentremos e invirtamos en centros más amplios, por ejemplo, donde se concentre todo el bachillerato. De varias escuelas que tienen hasta el 9º grado, bueno, tengamos un colegio medio, separar por ciclos, eso es clave. Y nosotros pusimos eso en un largo y fecundo diálogo con el ministerio, con la organización Juntos por la Educación, con los gremios docentes en la ley orgánica del MEC. La ley orgánica del MEC prevé la reorganización de los espacios educativos de modo que concentrando la inversión se pueda poner bibliotecas, internet, ¿verdad?, laboratorios de ciencia a todos los colegios medios. Pero así como está esparcido eso, no se puede. Es necesario que concentremos. Primer paso tiene que ser trabajar en central. Central y capital se ordena y se habrá ordenado el 60% de lo que hay que ordenar en el país. ¿Por qué nadie asume la responsabilidad de sacar a los maestros que no están capacitados para estar en aula? Yo creo que el maestro como un mentor es demasiado importante. Es clave. Parafraseando a Antonio Cubilla, un gran investigador, el doctor Antonio Cubilla, él decía, todo científico siempre tuvo un mentor. Claro. Y ese mentor es clave en la educación, porque claro, es quien anima, quien motiva a que el chico se despierte finalmente en términos educativos, en el interés en la ciencia o lo que sea. Pero si no tenemos un mentor, el mentor no está capacitado, ¿por qué estamos subsidiando un problema social dentro del aula? ¿Quién va a tener el coraje para sacar a maestros que no están capacitados? Solamente con un pacto político de todas las fuerzas políticas del país y con los gremios. ¿Ese pacto se pudo hacer durante el gobierno de Nicanor? No, ese fue el aspecto que faltó, porque se hizo un plan de Estado con la cooperación de la Universidad de Harvard, se incorporó la investigación educativa por primera vez como base para formular las políticas, se mejoraron las cifras y el manejo estadístico, se sinceró, se creó el mapa educativo, pero faltó un paso fundamental que ha sido hacer un pacto para garantizar que la inversión vaya subiendo. Porque nosotros dijimos que en el 2015 el Paraguay tenía que ya invertir 6,2 para que pueda alcanzar 7 en el 2020. Porque el plan que se hizo fue en el 95 al 2020. Y la ausencia de ese pacto hizo que no se pueda sostener un crecimiento en el financiamiento. Yo recuerdo que me fui al Parlamento cuando era ministra a decirle, por favor, denme dinero para la secundaria, porque la cantidad de niños que va a terminar el 9º grado no caben en las secciones existentes del primero de la media.
que entonces era el cuarto curso. Y me dice un senador, nunca me olvido, no te vamos a dar, porque la educación media no es obligación del Estado. Y al año siguiente yo tuve que crear 1000 secciones con maestros ad honorem en la media, porque esos alumnos necesitaban seguir estudiando. Nicanor, ¿por qué no se pudo lograr ese pacto durante tu presidencia? ¿Es muy fuerte la presión del partido, de los actores políticos? No, yo creo que hubo un pacto importante. Primero, el Consejo Asesor de la Reforma tuvo integración plural desde el punto de vista inclusive político, intelectual, desde el punto de vista de las religiones. Hubo un consejo absolutamente plural que en cierta manera reflejaba la participación de los diversos sectores de la sociedad. Pero era técnico. Yo hablé de los maestros que no están capacitados y que tenían que salir. Pero el problema es que cuando nosotros llegamos al 70% de los docentes, no es que la historia no hay que discutir. La historia hay que entender para saber el presente y forjar el futuro. 70% de los docentes, cuando cae Stroessner, ¿sabes cómo se les llamaba? Maestras muy aguerridas, épicas, inclusive, que hacían un trabajo espectacular, pero maestras bacaras no tenían formación profesional. Habían 6 institutos de formación docente en el país. Lo que yo diría en este momento es que tenemos que construir, institucionalizar un pacto político social sobre la educación. La educación no puede ser solamente parte de la estructura orgánica del Estado, sino que debe ser un espacio fundamental para el desarrollo económico y social para pensar a mediano y largo plazo. 1. 2, que en ese pacto se declare la educación pública como un derecho, no como una actividad mercantilizada. Tercero, se trabaje por una gratuidad de la educación escolar básica y de la educación superior universitaria. Cuarto, que avancemos a un 10% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es posible? Y reitero, y con esto no pretendo absolutamente subrayar nada personal. Un gobierno que recibió un país en quiebra va a terminar invirtiendo 5,5, casi alcanzando lo que la UNESCO pone como base. Pero nosotros tenemos que hoy, con un país que está creciendo hace 10 años, que pagan impuestos los ojeros, que superemos esta injusta estructura impositiva regresiva, que se combata el 40% de la evasión y lleguemos al 10% del Producto Interno Bruto, que CONACYT sea una institución que realmente investiga cuánto inscribe Paraguay invención, patente, ¿cuánto? Nada. Entonces, yo creo, mi querido amigo, que el primer punto es poner en segundo plano nuestras discusiones estériles, nuestras posiciones sectoriales, nuestras posiciones políticas, dejar de buscar quiénes son los culpables. Un presidente llega no para que nos cuente la historia, un ministro llega no para que nos cuente la historia, quién tiene la culpa. Podemos hacer el desarrollo histórico para explicar cosas, no para buscar culpables, para corregir errores y mirar hacia adelante. Todos hemos cometido errores. Yo creo que la reforma que se instala en aula en 1994, 25 años pasaron. Es hora que se revise ese sistema curricular y es hora que también se vea la manera de transparentar la gestión de las municipalidades. Es hora de repensar si FONACYT está bien como está ahora. O sea, hay que centralizar los recursos. Hay que centralizar, pero eso debe ser parte de un debate plural, no del presidente y sus ejecutivos o sus técnicos, no, que vengan los presidentes de centro, que los centros de estudiantes de los colegios del país públicos y privados no tengan ningún tipo de restricción ni de represión. Centro de estudiantes trabajando libremente, formando ciudadanía, formando reflexión, capacidad reflexiva crítica.
que vengan los docentes, los sindicatos, no importa, hay buenos, malos sindicatos, hay sinvergüenza en los gremios empresariales, hay sinvergüenza en los partidos políticos, hay sinvergüenza en las iglesias. Entonces, nos sentemos, estudiantes, sindicatos, empresarios, ¿quiénes son los más interesados en una mano de obra calificada en el país? Los empresarios, pero que dejen el discurso, que dejen también el planteamiento ético y que pongan, que inviertan, pero que inviertan estructuralmente. ¿Cuántos empresarios tienen responsabilidad social? ¿Cuántos empresarios tienen una escuela, un colegio? ¿O se preocupan de la educación de los hijos de sus empleados? ¿Cuánto? Pregunto. Entonces, si nosotros no nos sentamos, si nosotros no establecemos una mesa de diálogo y establecemos un pacto político-social de mediano y largo plazo, estamos obviamente haciendo análisis de coyuntura. Nicanor, eso de centralización que decías me parece fundamental y quiero cerrar con esto. Hay gente que dice, no es apropiado cargarle al Ministerio de Educación el reparto de comida o la construcción de escuelas y de aulas. Que las escuelas, las aulas, la infraestructura corra por cuenta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Que la comida la reparta la Secretaría de Acción Social. Decía Benjamín Fernández Bogado, por ejemplo, esto. Y que el MEC se encargue de la educación, de mirar la malla, de ver cómo están los maestros, de capacitarlos. Capacitar a los maestros. ¿Ustedes creen que lo que hay que hacer es centralizar los fondos del FONACIDE y que el MEC también se encargue de construir, de verificar, de repartir comida y de educar? Justamente eso es lo que hay que limitar. Yo creo que el ministerio tiene que tener mucho más tiempo en dedicarse al corazón de la educación, que es lo que sucede en el aula. Si el ministerio no tiene capacidad de incidir en esa relación maestro-alumno y de lo que pasa en el aula, todo el resto no sirve. Todo el resto es para poner condiciones para que haya educación. Pero todavía no estamos hablando de educación. Educación es el hecho educativo que se produce entre el maestro y el alumno en el aula. Allí tenemos que incidir. Y para incidir allí necesitamos tiempo, necesitamos recursos calificados y necesitamos recuperar el prestigio social del maestro. Tenemos que elevar al maestro, estimular, tenemos que distinguir a los que son buenos. No puede ser que en el sistema siempre nadie pierda ni gane reputación. El maestro, porque los sindicatos también muchas veces son muy hábiles para defender a los que están con problemas. Nosotros teníamos tremendas discusiones con los gremios. A mí, los 5 años que yo, o más, casi 6 que fui ministra, tuve muchos enfrentamientos con los sindicatos porque ellos también defienden, yo entiendo, ellos defienden a sus asociados, pero muchas veces en esa defensa entran todos. Nosotros necesitamos un pacto con los sindicatos y necesitamos allí donde está el maestro, en el aula, allí tenemos que incidir, porque si allí no incidimos, ¿de qué sirven los cuadernos? ¿De qué sirven? Todo el resto es condiciones para la educación. La educación se produce en el aula con un maestro capacitado, motivado, con un niño que tiene condiciones porque no tiene hambre, porque está atento, porque tiene un hogar que le da pautas básicas de higiene, de ternura que necesita para confiar en sí mismo, y porque el maestro, porque se siente bien haciendo su trabajo, crea un clima social de aceptación, de motivación y de estímulo. Si eso no sucede, todo el resto no tiene sentido, y ahí es donde tenemos que poner. Y para eso yo estoy de acuerdo que el MEC tiene que dejar esas tareas sucedáneas y tareas que son necesarias. Pero que dispersan la atención de lo que realmente es absolutamente, y al final uno está más preocupado por el cocido, por el techo que se cae, que es un escándalo, y la capacitación docente, y el trato con los maestros, y el contacto con ellos. Entonces, estoy de acuerdo con esto. Porque ya me fui de tiempo. En lectura política propiamente, ¿vos creés que de aquí a lo que queda, 2 años de gobierno de Horacio Cartes, y con la posibilidad de tener una ley de emergencia educativa, eso puede ser abrir el grifo para potenciar determinadas candidaturas de cara al 2018 a la presidencia de la República? Y yo no sé si el problema es el problema administrativo. La ley, así como se presenta, es para que
se use el dinero sin ningún control, fuera de toda norma. Si con los controles existentes se producen estos descomunales robos como el que tengo en este informe de la Contraloría, que es directamente un asalto del recurso, este dinero tenía que haber producido una visible mejoría, porque nunca tuvimos este dinero y este dinero se fumó porque se encaró mal. Yo creo que aprender de la experiencia hacen las personas inteligentes. Aprendamos de la experiencia, no demos el mismo recurso por los mismos canales cuando ya vemos que hacen obras Después del inservibles. MEC, vos te candidataste a la presidencia de la República. Sí. ¿Vos crees que para Enrique Riera una buena gestión puede ser un trampolín para la presidencia de la República? Y yo no sé, porque yo no me candidaté a la presidencia de la República porque haya hecho un proyecto político y haya estado en el ministerio. Me candidaté a la presidencia de la República porque aquí está mi mentor político, recurrió a mí como una figura porque el partido tenía una coyuntura difícil para enfrentar a un obispo que surgía del ámbito de la iglesia y se quiso jugar. Yo no fui candidata, no porque en mi partido haya habido la madurez cívica y el entendimiento que el liderazgo de la mujer, nada de eso. Yo fui una coyuntura, pero nunca cuando estuve de ministra pensé que yo podía ser candidata a presidenta. ¿Una visión o un capricho de Nicanor? Fue una emergencia obligada en la que él tuvo que rendirse ante una realidad de que no tenía candidatos en el partido para hacer frente al obispo y bueno, recurrió a una figura y fue importante para nuestra historia también eso. Pero lo que quiero dejar en claro, jamás cuando estuvimos en el ministerio hicimos campaña política. Es más, yo renuncié mucho antes de lo que la ley me exige, justamente para que no en el marco de la política me quieran presionar para retroceder las medidas que yo tomé. Gracias, doctora. Muy amable. Bueno, se tiene que discutir en una mesa amplia si la ley de Fonacide debe ser modificada, si debe quedar parte en los municipios, si parte debe administrar el Ejecutivo o el Gobierno central, pero para eso hay que hablar con los intendentes, hay que hablar con los gobernadores. Para mí, la gestión administrativa eficiente va a depender de un consenso político. Y el fracaso de este gobierno, para mí, es su incapacidad de construir los grandes acuerdos políticos. Entonces, el tema de Fonacide, el derrumbe de las aulas, empieza con Fonacide. Vean los archivos a ver si en otro tiempo, pero toda la corrupción que va a empezar a escandalizar a la sociedad empieza a partir de Fonacide. Pero las aulas que se derrumbaron no son de Fonacide precisamente, son aulas que ya vienen de 1900 no sé cuánto. Pero han habido varias. Bueno, está bien, hay aulas viejas, pero la mayoría de los casos en Central, las aulas que cayeron fueron construidas los intendentes no van a aceptar, Fonacide. No van a aceptar. Si nosotros modificamos la ley y en diputados... Sí. ¿Puedo hablar, señora ministra? Pero y complemento contigo, presidente, no te vayas a enojar por eso. Cuando usted habla, entonces déjeme hablar. Después le voy a pedir en todo caso su complemento. No, es una cuestión de diálogo. Acá, cuando usted habla, yo le escucho hasta que termina. Eso es una mínima norma. Entonces, hay que discutir eso en una mesa. Es probable que los intendentes no quieran, es probable que algunos quieran. ¿Y vos qué crees, Nicanor? Porque en este momento la ley de Fonacide puede ser usada como instrumento de disciplinamiento político desde el gobierno. Vaya y sé. De para y meta intendente Orendie porque iba a ir a deportes y naco Fonacide, ve. Catujón de Aribetí auditor a fiscalía. En meta para Orendie, hayan boasa y milleritan de hacienda o transferitan de. Pero la de el J otro lado, donde apoyamos, hay no la movimiento oficialista, ya no hay transferencia y el riesgo de una investigación. Yo no sé si eso está ocurriendo, pero eso es una hipótesis probable, que la ley de Fonacide, ante tantos problemas, termine siendo usada como un instrumento de disciplinamiento político. Por eso necesitamos un gran acuerdo en este momento. Necesitamos que dialoguemos y que avancemos sobre un
proyectos de mediano y largo plazo, que pongamos en segundo plano, reitero, nuestras diferencias políticas sectoriales, que dejemos de acusarnos mutuamente. A mí me gustaría que el ministro Riera cumpla una gran función, que haga una gran tarea, y que esa gran tarea, si le permite ser candidato a presidente de la República, adelante. No mintamos a la sociedad. Todos hacen, en cierto modo, campaña política, porque una cosa es la acción política y otra cosa es la acción partidaria. Cuando un ministro está tratando de mejorar el nivel de vida de una comunidad, la educación, está protagonizando un acto esencialmente político. Y esto le puede servir a él para el 2018. Y puede servir para una aspiración partidaria. ¿Qué quiere decir aspiración partidaria? Para que una parte de la sociedad acompañe a una persona porque su actuación política fue eficiente. Nadie es candidato al vacío, salvo alguien que sufre de esquizofrenia, que confunde su deseo de ser presidente con la realidad. Todo tiene un proceso. Mentira es que nosotros vamos a hacer una administración químicamente pura. Mentira. Ni en el Vaticano, y mucho menos en la escuela, ni en los gobiernos. Gracias, siempre hay un propósito político. Había algo que no cumpliste. Me pediste que muestre la nómina del MEC. No, lo que pasa es por qué. Plagada de presuntos planilleros, año 95. Combatimos el planillerismo. ¿Por qué? Porque resulta que aparentemente hay cierta gente que cree que este gobierno, el gobierno de la transparencia, a pesar de que esa bandera se le cayó hace rato. Pero todo empezó ya en el 94. ¿Qué dice eso? Nómina del MEC plagada de planilleros. Según la Contraloría, sí, en un informe que hacían del año 1995, sí, exactamente, una gran cantidad de presuntos planilleros que figuraba dentro del Ministerio de Educación. ¿Y el segundo? ¿La segunda hoja? Si se puede, Según ¿verdad? seccionalero, el MEC persigue a docentes colorados. O sea, que yo fui el que participé en la educación desde el discurso que el imaginario social repite. Nosotros hemos luchado. Doctor, y seguimos luchando. Le agradezco por estar con nosotros. Yo le agradezco por esto. Muy amable. Hacemos la pausa, ya venimos en breve.